ser doctora, pero me acuerdo cuando yo viví en Valencia de pequeña, íbamos a la consulta del médico allí en Valencia y me gustaba porque tenía como cuadros, colorines, y entonces dije, yo quiero ser doctora, y mi madre me dice, pediatra, y mi madre me dice, vas a tener que ver a muchos niños con caca cuando les saques el pañal, igual se han cagado y tal. Dije, pues eso no. Y yo siempre he sido muy fantasiosa, muy de contar historias. Yo he dormido muy mal y para dormirme me cuento historias. Imagino en mundos alternativos, en situaciones raras. Y pensé, pues de manera natural la salida era periodismo. Y ahí que me fui a estudiar periodismo. Sí que es cierto que yo en el Penedès, cuando tenía 14, 15 años, mis compañeros de pandilla empezaron a colaborar con una radio, que era Radio Antena Penedès, que todavía existe, y que se emitía desde los bajos del ayuntamiento del pueblo. Fíjate, un pueblo pequeñito de 2.000 habitantes. Y tenía un amigo que pinchaba y yo dije, me voy ahí. Y entonces y yo hablaba por el micro y empezamos a hacer como la reunión de la pandilla ahí en la radio. Y ya me picó todavía más el gusanillo de comunicar, de contar cosas. No solo contármelas a mí, sino contárselas a los demás. Y ahí aterricé en Ciencias de la Comunicación, que entonces era periodismo todavía, en la Autónoma de Barcelona. Heaven sent a message in a blazing light, commanding us to... Empecé a colaborar también cuando estudiaba en la facultad en la tele local de Barcelona, que entonces era una tele que se dividía por barrios. En Barcelona hay 10 barrios, 10 distritos, y entonces nos repartíamos los 5 días de la semana, 2 distritos cada semana. Yo vivía en Las Corts y al mío le tocaba el viernes por la tarde junto con Sants, que es un distrito que está adyacente. El ayuntamiento nos proporcionaba el material, el local, y nosotros pagábamos la luz, la cuota. Yo pagaba por trabajar. Pero allí hicimos informativos, hicimos programas de rol, nos lo pasamos bomba. El primer momento periodístico en el que yo dije, es que los periodistas contamos la historia, fue cuando estaba de vacaciones en Londres. Yo acababa de aterrizar y esa noche murió Lady Di en París. Y entonces la corresponsal que había ahí en Telecinco se había ido de vacaciones y me tocó trabajar a mí, además mientras no llegaba todo el mundo de Madrid. Y fue como, ostras, es que vivirlo allí, vivir la conmoción de la gente, ver cómo las tiendas se ponían de luto, ponían retretes en las calles para que la gente, que eran decenas de miles de personas que colapsaban el centro de Londres, fueran a rendir tributo a Diana, y contarlo desde allí me hizo sentir por primera vez que los periodistas contamos cosas que luego nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y las siguientes generaciones estudiarán en los libros de historia. Cuando empezamos en la delegación de Barcelona, en enero de 1997, éramos 2, Alejandra Herranz, que está en Televisión Española, y yo. Y entonces las 2 nos teníamos que repartir todos los temas que salían en Cataluña, y nos tocaba de todo. Y claro, nos tocaba también ir a cubrir los entrenamientos del Barça. Y bueno, pues guay, porque yo el fútbol, no era fan, no era tal, pero me gustaba el fútbol. Lo que pasa es que cuando llegué y grabé los entrenamientos y vi cómo algunos de los futbolistas, porque en esa época tú ibas, grababas el principio del entrenamiento, luego te ibas a una sala de espera, que el Barça tenía una nevera llena gigante de Coca-Colas, cervezas, todo lo que querías para los periodistas que esperábamos. Y luego te esperabas y el Barça te mandaba 1 o 2 futbolistas a contestarse, todos los días te contestaban. Y entonces empecé a ver cómo esos ídolos, que toda la generación, o todo el mundo, mi abuelo no cenaba el día que perdía el Barça, mi yayo, que todo el mundo idolatraba, no solo eran gente normal como cualquiera de nosotros, eran más pequeños que yo, y yo era pequeña ya, o sea, yo tenía 23 años, 24, eran más pequeños que yo, sino que a veces se comportaban de una manera no solo muy poco educada, sino despreciativa hacia otras personas, ¿no? Pensando que ellos eran más importantes solo porque le daban mejor al balón. Algo que sí, pues que por lo que sea, en esta época que nos ha tocado vivir, todo el mundo aprecia. Igual dentro de 20 años, de 30, 40, 50, pues no sé, los líderes de la sociedad son los que hacen sillas. Y empecé a
digamos, desilusionarme del mundo del fútbol. Y me empecé a desilusionar por cómo eran algunos jugadores. Entonces yo recuerdo que tuve un encontronazo con Luis Enrique. Más que encontronazo, era el primer día o el segundo día que a mí me tocaba ir allí, que tuve la suerte de... Pues, me veían perdida mis compañeros, claro, de otros medios que llevaban tiempo. Ah, la nueva chica de Telecinco, venga, tal, no sé qué. Sí, mira, ahora grabamos esto, luego os venís por aquí. Me ayudaron mucho. Y entonces yo llego y el que sale es Luis Enrique, que le había mandado al club, y entonces yo ahí con mi micro, puesto así, y dice Luis Enrique, no, hasta que no se vaya la chica de Telecinco yo no hablo. Y todos me miraron así, yo pensaba, ¿qué pasa aquí? Lo primero, ya soy nueva, ha pensado que yo no tengo ni idea de deportes, me ha calado y y se plantó y dijo que él no hablaba hasta que yo me fuera. Y entonces me dice un compañero, dice, no tiene que ver contigo, pero no va a hablar. Y bueno, pues nada, me iré, porque si no los otros se quedaban sin las declaraciones del día. Yo me fui como deferencia a mis compañeros, porque iban a llenar crónicas con lo que dijera Luis Enrique ese día. Y luego me contaron que es que estaba enfadado por la manera en la que Telecinco trataba su actitud en los entrenamientos y en el campo, y que había decidido no hablar con Telecinco. Y dije, bueno, pues no sé, otro día tendré argumentos para contestarle y para decirle, yo soy yo, habla conmigo y no responde a lo que yo te digo, sé consecuente con quién soy yo. Pero bueno, fue así. Lo de la tele fue casual, un poco porque yo hice mi última beca en la carrera fue en TV3. Tuve la inmensa suerte de aprender en un programa fantástico que se llamaba Las cosas com son, que ganó un Ondas. Era un programa de entrevistas muy humano. Y aprendí de Paco Escribano y de Joan Úbeda, que son dos gigantes de la tele, dos maestros. Muchas de las cosas que sé de hacer entrevistas, de hablar, de camelarte al personaje, de hacer que la persona contigo se sienta cómoda y de hacer que siga hablando, me las enseñó Paco Escribano. Y muchas de las cosas que sé de imagen me las enseñó Joan Úbeda. Y entonces yo estaba un día cenando, porque luego cuando acabó el programa me contrataron en 30 Minuts, que es un programa de reportajes calcado de un programa histórico de la televisión americana, para transcribir las entrevistas. Pues entrevistas de 2-3 horas, claro. Entonces había pocos ordenadores, estamos hablando del año 96. Y tenía que ir de noche porque de día los redactores tenían los ordenadores ocupados. Entonces yo estudiaba, y cuando acababa de estudiar la carrera, no había acabado ya la carrera, justo había acabado ese verano, y ese verano me iba por las madrugadas. Y entonces en septiembre seguí, octubre, noviembre, y una noche llegué que no me había dado tiempo de cenar, entonces bajé a cenar al comedor de la tele y me encontré con un productor de informativos que yo conocía. Y me dijo, oye, Carme, están buscando a gente en Telecinco porque quiere abrir delegación en Cataluña. Y tú que tienes experiencia en directos porque has hecho la televisión de Barcelona, es decir, ahora todo el mundo puede tener experiencia en directos porque todo el mundo es youtuber o es más fácil, hay más teles, pero antes es que solo había Televisión Española, Antena 3, Telecinco y las teles autonómicas, no había nada más. Entonces, claro, yo tenía experiencia en hacer directos, en hacer programas en directo, tenía experiencia en montar vídeos, tenía experiencia en reportajes, y estaban buscando a alguien como yo. Y me dijo Jordi, pues tengo un compañero que es el que va a montar toda la parte técnica, dame tu currículum que se lo envío. Y ahí me cogieron y fue, o sea, la tele fue, casualidad tras casualidad, esa noche que bajé a cenar porque no me había dado tiempo de cenar en casa, y les encajó el currículum, pero nunca pensé, de hecho me habían ofrecido cuando salí de la carrera un puesto en Canal Meteo y dije que no, que prefería transcribir cintas hasta que saliera otra cosa. Cuando aprendes mucho, a mí me sirvió para seguir aprendiendo a hacer entrevistas, ver cómo periodistas que eran muy experimentados guiaban al personaje y se sorprendían con algunas cosas que decía el personaje, y luego cuando veías cómo montaban esas entrevistas, es decir, yo transcribía todas las entrevistas de un 30 Minuts,
Cuando tú veías editado eso, yo veía lo que ellos habían contado y veía cómo el periodista y el realizador habían construido un relato con eso, cómo habían hecho que hablaran las imágenes. Ellos apenas ponían... Nosotros estábamos acostumbrados a reportajes que era todo el periodista hablando, un total, ¿no? Del señor al que entrevistabas y el periodista hablando. Ellos apenas hablaban, cómo dejaban hablar al entrevistado, cómo era él el que contaba la historia, cómo hablaban las imágenes, cómo hablaban los silencios y los planos. Y a mí eso me enseñó muchísimo de televisión. Por lo tanto, para mí no era solo estar transcribiendo, sino que fue otra universidad. Cuando yo llevaba ya unos años en la tele presentando informativos a nivel nacional, haciendo programas en directo en lugares en los que habían pasado cosas gordas, un atentado, te vas y haces el programa en directo, sin escaleta, rompiendo. Cuando yo ya creía que había demostrado que valía, que sabía hacerlo y además editaba yo el informativo, empecé a escribir columnas en las revistas y me vino una señora y me dijo por la calle: me acabo de dar cuenta que eres lista, porque había leído mi columna. Y entonces para mí fue un shock. Pero claro, ¿qué ve la gente? Y más antes. ¿Qué veía la gente? Me veía a mí al lado de un señor. Y yo era el florero y el señor era el listo. Y entonces, ¿qué le parecía al público, a buena parte del público? Que yo solo estaba ahí para adornar. Cuando yo empecé, salíamos, no se concebía otro vestuario para una mujer que presentaba informativos que chaqueta y un top. No había, ahora ya salimos en vestido, en camiseta. Teníamos que parecer muy serias. Y yo no sé parecer serias, yo muevo mucho la mano. A mí me gusta mirar a los ojos, contar las cosas. Yo al póker siempre pierdo porque me pillan siempre. Yo no sé poner cara de póker. Antes las guerras las contaban los hombres, sobre todo. Había alguna mujer. Y entonces se centraban sobre todo en los avances de las líneas de frente, en las zonas que se conquistaban, en el tipo de armamento que se empleaba, en las estrategias bélicas sobre todo. Cuando las mujeres, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra del Golfo, empiezan a incorporarse en masa, a contar guerras, empiezan a empotrarse en los ejércitos que empiezan, yo me acuerdo en la Segunda Guerra del Golfo ya había mujeres empotradas, en la invasión de Irak muchas compañeras, ya muchísimas estaban empotradas en el ejército estadounidense, entrando con las tropas que querían, derrocar a Saddam Hussein. Se empezaron a contar las guerras desde otro punto de vista que es quizá más importante, que es cómo las sufre la población. Es decir, los movimientos poblacionales, el hambre, las violaciones en masa a las mujeres, los campos de refugiados, los movimientos migratorios que genera toda guerra, ¿no? Y lo han contado de otra manera, que es la manera en la que nos afectaría a nosotros si viniera una guerra en nuestro país. Es decir, si ahora hubiera una guerra en España, a la mayor parte de la población le afectaría todo eso, ¿no? El misil, o sea, sí, el misil cae, pero te da igual que se llame de una manera que se llame de otra, ¿no? Entonces en la literatura ha pasado igual, en la novela negra, ¿no? Yo creo que las mujeres hemos empezado a hablar más, o hemos empezado a dejar de hacer detectives que son James Bond. Las balas no les hacen daño, bueno, sí, una balita por aquí y tal. Y dos tipos de detectives. El atractivo, pero a la vez derrotado, desilusionado de la vida, que se toma whiskies por la noche cuando sale de comisaría y que, bueno, tiene alguna aventurilla por aquí y por allí. O el casado, con hijos, que mal retratado también, ¿no? Escribir libros me ha cambiado la vida en el sentido en el que he demostrado una cosa más, ¿no? Parece tontería, pero todavía tenemos que seguir demostrando, ¿no? Que seguimos saltando una valla más. Y la faceta de escritora me ha dado más confianza, más quererme a mí misma, más libertad. Libertad dentro de mi cabeza, libertad de corazón, libertad de escritura, porque cuando escribes ficción puedes hacer lo que quieras. Las mujeres hemos empezado a contar las historias también de los personajes, porque a un personaje,
cuando le dicen que han asesinado a su familia y que están todos hechos cachitos ahí en casa. No puede ser que en la siguiente secuencia esté en una sala de interrogatorio contando cosas como si hubieran pasado 10 años o como si no hubiera pasado nada. Las personas somos emociones y yo creo que las mujeres hemos aprendido o hemos empezado a transmitir esa emocionalidad a los personajes. Si tú no sientes, ¿cómo vas a contar una historia? Una historia no es solo la parte técnica, ¿no? Del detective que va, de este que le cuenta, del interrogatorio, del análisis de ADN o de la huella dactilar. Las historias las construyen los personajes. Y sin personajes fuertes y potentes, que son como nosotros, que se emocionan, no puedes construir una historia. Y yo creo que las mujeres hemos aportado eso en la novela negra y que cada vez más hombres están atreviéndose, porque quizá antes no se atrevían, a ir por ahí también. Soy muy fan de la ciencia, yo soy una astrofísica frustrada, no voy a ver a los extraterrestres, ni voy a ver... Claro, yo estoy todo el rato, no todo el rato, pero me gusta mucho, yo leo mucho sobre física, astrofísica, ingeniería, y entonces pensando mundos futuros, ¿no? Y cómo lograremos doblegar el espacio-tiempo y cómo tendremos que salir de la Tierra y del sistema solar. Fíjate si en, no sé, 2000 años de los romanos a nosotros ha habido esos avances brutales y en 500.000 años hemos pasado de ser unos primates a ser unos seres humanos. ¿Cómo vamos a ser dentro de 40.000, 50.000 años más? Es que no tendremos este cuerpo. Igual solo somos unas mentes volcadas en una CPU, yo qué sé, ¿no? Pero así no seremos, ni física ni mentalmente. Entonces, morirme me duele porque no voy a ver cómo será esa humanidad del futuro que a mí me encanta imaginar. Me duele por no ver a mis hijas ancianas, por no poder compartir el resto de la vida con ellas, por saber que algún día las voy a dejar. Sobre todo por eso, por mis hijas, ¿no? Por sus hijos, los que tendrán o los que no tendrán, ellas harán lo que quieran. Pero me duele por no poder acompañarlas en el resto del camino. Por hacerme mayor, hombre, me duele porque ya las noches de fiesta no me sientan igual que antes y me cuesta recuperarme más, ¿no? Porque el cuerpo ya, voy a cumplir 50, no te responde como te respondía antes. Pero solo me duele por eso, no por hacerme mayor. Me cuido, claro que me cuido. O sea, ser feminista no sin... ¿Por qué no me voy a cuidar? Pues igual que me ducho por las mañanas y me pongo desodorante para no ir atufando a la gente en el metro o en el autobús. Claro que me cuido y me gusta cuidarme, pero no me obsesiona. No estoy obsesionada con... Mucha gente dice, ay, ya te estás... Algunos odiadores de estos de las redes sociales, ¿no? Pareces Michael Jackson. Digo, pero si es que no llevo relleno ni de labios, ni de pómulos, nada. No, todo es natural, todo es natural. Yo soy guapa así de fábrica. Pero pues si me hiciera algo lo diría. Es decir, igual que ayer colgué en las redes sociales, me he hecho un tratamiento así con carbón y con láser para después del verano limpiar un poco el poro tal, y lo colgué en redes sociales y se me ve a mí con una mascarilla de carbón y la doctora con el láser ahí. No me importa, pero me cuido, claro, pues igual, y se hace deporte y te alimentas, procuras alimentarte bien, aunque me encanta el chocolate. Me encanta, ay, es que me encanta el chorizo y todo. Bueno, procuras comer bien y alimentarte bien. Cuando yo empecé, sí que era cierto que era un momento en el que se jubilaba a las grandes periodistas que acababan en la radio. Y hay muchas mujeres que hicieron televisión, que eran grandes diosas de la tele cuando yo empecé y que ahora están en la radio. Ahora es diferente. Y yo tengo la suerte de trabajar en Mediaset y tú ves a mujeres muy mayores que siguen haciendo antena. ¿Te cuidas? Claro que te cuidas, pero igual como están cuidándose ya los hombres. Es decir, pues hay hombres que tienen un poco de calva y se la maquillan para que no les brille, que cuidan su alimentación, que cuidan sus canas, que la sociedad sigue aceptando más unas canas en un hombre que en una mujer, evidentemente. Que las mujeres seguimos teniendo que parecer todavía fértiles. Sí, claro que sí. Y gracias a
la nueva generación de chicas jóvenes que está empujando muy fuerte, con muchos ejemplos de chicas famosas que dejan de depilarse, que salen al escenario y que dicen, ¿y qué más da si tengo una molla aquí, ¿no? un rollo aquí de grasa? Y que yo no me hubiera atrevido a hacer en la vida, y que ellas salen y están orgullosas y que sirven de ejemplo a otras chicas y a mí, y a mujeres mayores que las miramos con envidia y decimos, jo, qué ovarios tienes, tío, qué bien, ¿no? Yo creo que eso está cambiando en la sociedad y espero que no involucione. Hitler también fue bebé, estaba en su cunita y era un ser desprotegido al que todos hubiéramos mecido en brazos, ¿no? A mí me gusta intentar entender el mal. El mal no existe comúnmente, el mal es la gente, son las personas que practican el mal. El mal es lo que tú haces para hacer daño a los demás. Y me fascina entender el proceso mental que te lleva de ser un bebé desprotegido al que todo el mundo quiere, un niño al que todo el mundo le hace así, a ser alguien capaz de, ya no de matar, o sea, no hay que ir al extremo de matar, sino de jorobar a un compañero de trabajo o a quitarle el sitio en el autobús a una persona anciana que ves ahí agarrada y no le cedes el sitio, ¿no? Hay muchas maneras de hacer el mal, diarias que hacemos todos. No hace falta irse al extremo. Lo que pasa es que para novelar, para hacer algo potente a nivel de historia, siempre acabas con los asesinatos. Pero sí que me interesa mucho ese proceso y me interesa entenderlo. Y por eso todos los malos de mis novelas, no solo, venga, sí, este es el malo y este ha matado. No. Me interesa contar qué hay detrás de todo eso. Y tengo dos muy buenas amigas. Nos hemos hecho amigas del alma y no nos conocíamos de nada a raíz de que yo les pedí ayuda, que son Alicia y Belén, que son psicólogas de la Unidad de Conducta de la Policía Nacional, que van por toda España haciendo interrogatorios, persiguiendo a los malos, sacando toda la chicha, ¿no?, de una persona para hacerla confesar. Y son las que me ayudan a hacer los perfiles para que todos los personajes, es decir, si ahora viene un psicólogo y dice, a ver, este personaje cómo ha evolucionado, sobre todo los malos, sean absolutamente creíbles. Y eso a mí me interesa mucho, ese camino del mal. Hannah Arendt, su nombre es un homenaje a Hannah Arendt, a la filósofa judía que tuvo que huir de la invasión nazi y que escribió después La banalidad del mal, porque ella misma no entendía por qué sus propios vecinos, el panadero, el bibliotecario, el maestro, habían sido guardias de los campos de concentración, ¿no? y habían ayudado a construir ese horror nazi. Entonces ella escribió La banalidad del mal. Y un poco me llevaba a eso que os contaba antes, ¿no?, a cómo construimos el mal y cómo todos somos capaces de hacer cosas malas a lo largo del día, pequeñas cosas malas, que igual, por la presión del grupo, en ciertas circunstancias, cambiando el contexto, nos podría convertir a todos en un guardia de un campo de prisión nazi. Y eso nunca lo sabemos hasta que no nos encontremos en la tesitura de tener que hacerlo, aunque ahora digamos que todos somos muy buenos, muy honrados. Hannah Arendt, el nombre es el homenaje a Hannah Arendt, es un personaje que tiene mucho de mí porque era mi primera novela y porque al final necesitas sacar mucho de ti mismo para hacer creíble al personaje. Yo nunca he tenido vocación policial, nunca en la vida, y no sería capaz. Pero necesitaba una policía para construir mi historia. Necesitaba que se pareciera a mí para que emocionalmente la historia fuera creíble también. Y Ana se parece mucho a mí. Ana es muy cíclica, como yo, es muy montaña rusa, está aquí, está allí, sufre, le dan ganas de pegar un puñetazo a la pared, ahora está contenta, un rato después está hundida, y se parece en eso mucho a mí. Ana es mujer porque yo no me atrevía a escribir con voz de hombre, porque era la primera vez en la que yo me enfrentaba a un texto de ficción y no me atrevía, por respeto a los hombres, a ponerme en la piel de uno. Para mí fue natural y fue fácil decir, voy a escribir como una mujer, porque soy mujer, evidentemente no sé lo que sienten todas las mujeres,
pero sé lo que siento yo, entonces yo puedo construir un personaje mínimamente creíble si escribo como una mujer y no escribo como un hombre. Entonces, Ana es mujer, pero ahora que llevo ya 3 libros, en mi próxima novela, uno de los protagonistas es un hombre. Y es la primera vez que me atrevo a escribir con voz masculina. Y estoy un poco acojonada. Pero creo que me está quedando muy bien. Ya la estoy acabando y creo que Santi me está quedando muy bien. Yo hay debates en los que no me atrevo a opinar porque no los conozco bien. Pero este sí, el de la prostitución. Sobre todo desde que están las redes sociales nos hemos convertido en opinadores y nos ha dado la sensación de que tenemos que posicionarnos en todos los temas. Y yo hay muchos temas que no tengo claros y que necesito hablar con mucha gente para saber qué siente esa gente, para saber qué necesitan e intentar entenderlos. Pero en la prostitución sí que tengo una posición clara porque he hablado con muchas mujeres. He visto a muchas mujeres, me han contado muchas historias. Y son niñas de 12 años vendidas por sus padres o secuestradas, mujeres engañadas a cambio de una oferta de trabajo para venir a España y luego esa oferta de trabajo no existe. Son esclavas sexuales. La mayoría de las mujeres, a mí no me gusta llamarlas prostitutas, son mujeres que ejercen la prostitución, son esclavas sexuales. Y esas mujeres no son libres. Y hay muchas mujeres, algunas de ellas españolas, que no han sido raptadas ni engañadas, pero que son pobres. Y en la pobreza no hay libertad. Igual que cuando tú eres pobre y te tienes que ir a recoger fruta por 5 euros al día hasta que te caes muerto con una insolación. En la pobreza no hay libertad. Yo he visto casos tremendos como el de... Yo siempre pongo un ejemplo que es muy descriptivo, el de una chica rusa que estaba estudiando medicina, le quedaba 1 año para acabar la carrera de medicina. La carrera es muy difícil. Medicina es una carrera muy difícil y muy vocacional. Su familia tuvo un problema económico y necesitaban dinero y ella pensó que la manera más rápida era venir a España, trabajar de camarera y volver, solucionar el problema y acabar el año de carrera. La engañaron para romperle la cabeza, porque al final para convertirte en un cuerpo con agujeros te tienen que romper mentalmente. La llevaron a un lugar en Francia en el que la estuvieron violando y maltratando varios hombres durante unos cuantos días y luego la trajeron a España y la iban cambiando de prostíbulo en prostíbulo, de piso en piso. Ahora hay mucho en pisos, a raíz del COVID, sin la posibilidad de que estableciera contacto personal o emocional con alguno de los clientes y que por lo tanto pudiera escapar. Esa chica, cuando la consiguen liberar y la rescatan y va a Pram, esa chica es un despojo humano. Esa chica que hubiera sido doctora en tan solo 1 año, ahora cuando yo la conocí estaba aprendiendo a coser. Y era lo único que era capaz de hacer en su vida porque no se sentía un ser humano. Esa chica se sentía un animal porque la habían tratado como un animal. En Alemania, cuando se ha regularizado la prostitución, dices, vale, pues regularicemos, ¿no? Y que todas que no sean esclavas sexuales, que sepamos de dónde vienen, que tengan un convenio. En Alemania, cuando se ha regularizado la prostitución, los grandes prostíbulos son como un gran almacén. Imagínate, los grandes almacenes que tenemos en España son como un gran almacén en los que hay happy hours, y en los que tú entras, pagas 5 euros y estás 1 hora, te dan una pulsera y en esa hora puedes comer tantas salchichas, beber tantas cervezas y follarte a tantas mujeres como puedas. Eso es la liberalización de la prostitución. Es libre, soy empresario, puedo hacer lo que quiera. Por lo tanto, no decepciones a tu padre, yo quise enseñar un poco de lo que no se ve de la prostitución y lanzar evidentemente, soy abolicionista de la prostitución. Tú no tienes derecho a sexo por ser un hombre. Lo siento, no lo tienes. Tienes derecho a comer, tienes derecho a una vivienda digna, tienes derecho a un trabajo digno, pero no tienes derecho a sexo. No,
Por lo tanto, no tienes derecho a comprar a una mujer para que tenga relaciones sexuales contigo. Pero si hay un día en mi vida que yo sentí que cambiaba para siempre, fue cuando nació mi primera hija. Con la segunda también, pero claro, Laia es la primera. Y el momento del parto, que fue muy duro, muy difícil y muy duro, y gracias a mi ginecólogo que salvó ese parto, cuando te la colocan aquí, yo nunca había querido ser madre. Entonces, claro, ahí fue como, el embarazo fue muy, muy complicado también. Yo me sentía como una incubadora, yo decía, esto del embarazo maravilloso, si yo solo soy una incubadora de lo que esté creciendo aquí, ¿no? Y cuando di a luz y yo estaba tan cansada, y me colocaron a Laia aquí y yo la vi así y empezó a reptar, o sea, una cosa que acababa de salir de mi útero, porque oliendo la leche y buscando el pecho y los pezones, a mí eso me cambió mi esquema mental y la configuración del mundo. Y el gran cambio en mi vida ha sido ese momento en el paritorio. Yo estoy acostumbrada a trabajar en grandes redacciones con mucho ruido, con las teles, con las radios. Por tanto, mi proceso creativo suele necesitar jaleo alrededor. Yo no me hago esquemas, hay escritores que hasta saben lo que va a pasar en cada capítulo, las secuencias de cada capítulo. Yo escribo a lo loco. Me gusta escribir porque, como no sé lo que va a pasar, me emociona a mí misma y tengo la suerte de que mis padres, cuando tenía 14 años, me pagaron un curso de taquimecanografía en las máquinas estas Olivetti que te dejabas los dedos, por lo tanto escribo muy rápido, con lo que soy capaz de ir al ritmo que va a mi cabeza, un poco más lento, pero soy capaz, ¿no? No tengo que ir despacio. Y me van saliendo personajes a medida que los voy pensando sobre el teclado. Tengo una libreta que siempre llevo encima en la que puedo apuntar cosas o en el móvil cuando se me ocurre una frase, pero mi proceso creativo es como Elsa de Frozen, suéltalo, suéltalo, entonces me voy soltando. Sí que es cierto que hay alguna cosa que sé de la novela, porque en la novela negra tienes que saber algo para saber dónde tiene que haber un crimen y una resolución del crimen. En La química del odio no sabía quién iba a ser el malo hasta 2 capítulos antes y me acuerdo un día que me senté mientras esperaba a las niñas que salieran de extraescolares y dije, va, ahora sí, no tienes más tiempo, decide quién es el malo de la novela. Pero no suelo saber, quizás sé el final, más o menos el final, ¿no? O por qué mata a alguien. Os hablaba antes de mi proceso del mal, ¿no? ¿Por qué alguien asesina o por qué alguien hace esto? Pero no el camino ni quién es el que lo hace. Y me lo paso bomba escribiendo. Y si tuviera un esquema y todos los posits y lo que pasara en cada capítulo, yo creo que sería una escritura menos emocional y más mecánica. Yo escribo mucho en todas partes, en la consulta del dentista, en la consulta del ginecólogo, en el tren, mientras espero a las niñas que salgan del cole. Viajo mucho en tren y el tren es fantástico para escribir. Entonces yo me pongo en el tren y mis casquitos para no escuchar el jaleo ambiente. Y a veces viajo con escritores y me dicen, pero ¿cómo estás escribiendo aquí en el tren cuando vamos a cosas literarias? Digo, ay, pues sí, porque tal, yo a mí me gusta y es un rato que tengo para mí, que no tengo que poner lavadoras, ni planchar, ni sacar al perro, ni hacer camas. Y en casa siempre hay cosas que te distraen, no porque te distraigan, sino que te obligan a levantarte y dejar el ordenador. Y en el tren no. Entonces es fantástico. El tren y los aviones fantásticos para trabajar. Yo llevo el portátil siempre encima porque mis novelas o el argumento de las novelas hubiera sido totalmente diferente si en algunos momentos de mi vida no me hubiera sentado a escribir en la sala de consulta del dentista porque me ha nacido un personaje allí o el malo o el bueno o un argumento o un capítulo. Quizás sé el final, más o menos el final, ¿no? O por qué mata a alguien. Os hablaba antes de mi proceso del mal, ¿no? ¿Por qué alguien asesina o por qué alguien hace esto? Pero no el camino
ni quién es el que lo hace. Y me lo paso bomba escribiendo. Envejecer solo me duele por una cosa, por todo lo que no voy a vivir, por saber que me voy a morir y que hay un montón de cosas que me voy a perder de la vida.